solo para reducir un poco el espacio. Bueno, aquí tenemos las cuatro curvas de indiferencia y acá ya hemos calculado los valores de las rectas de presupuesto. Aquí tenemos los puntos de equilibrio que ahora los vamos a revisar y acá tenemos los valores de las curvas de Engels. A cada ingreso los valores de X y los valores de Y. Vamos a empezar dibujando las curvas de indiferencia, que es lo que nos pide el problema. El primer punto nos pide trace las curvas de indiferencia en el mismo cuadrante. Suponga que el ingreso es 16 y los precios son 1 y 1. Y después acá dice que el precio de X sube de 1 a 2. Entonces hay que modificar la recta de presupuesto. Vamos a ver dónde estamos aquí. Entonces le damos acá en insertar. Nos vamos a gráficos, aquí en gráficos de dispersión X y Y. Yo generalmente uso esta que son de que vamos a bueno, ahí ya tenemos. Ajá. Le dimos insertar, luego gráficos de dispersión y ahora le doy con al botón derecho del mouse, ¿verdad? Al botón derecho del mouse hasta que me salgan seleccionar datos. Me sale la pantalla esta grande donde donde le voy a poner agregar en la pantalla y luego me sale una pantalla más pequeña donde me dice nombre de la serie y el nombre de la serie va a ser, vamos a dibujar la curva de indiferencia 1, la 2, la 3 y la 4. Entonces en nombre de la serie curva de indiferencia primera. Ajá. Y aquí me pide los valores de X y ya aquí yo tengo los valores de X, ¿verdad? Los sombreo y me voy a valores de Y de la serie. Valores de Y de la serie. Entonces le doy aceptar. Ya vemos que tengo una primera curva de indiferencia, le doy a agregar. Entonces aquí sería curva de indiferencia segunda, curva de indiferencia segunda. Los valores de X son los valores de X que aparecen en la segunda. Recuerden que las curvas de indiferencia están hechas por pares ordenados X y Y. Y ahora los valores de Y son los que me aparecen aquí. Exactamente. Ya tenemos la segunda curva de indiferencia. Le damos a aceptar y le damos acá nuevamente agregar.
me sale el nombre de la serie, sería curva de indiferencia tercera. Los valores de X son los valores que tenemos acá de X y los valores de Y tenemos, aceptar, y tenemos una cuarta curva de indiferencia. Curva de indiferencia cuarta. Los valores de X son los que me indica aquí. Y los valores de Y, recuerden siempre borrar ese numerito que sale allí en la gráfica. Los valores de Y son los que me indica allí. Le doy aceptar, aceptar y aceptar. Pero lo que quiero indicarles acá es que ahora yo tengo que trazar las rectas de presupuesto. Son 3 rectas de presupuesto con el ingreso de 12 y el precio de X de 2 y el precio de Y de 1. Entonces sería 2 entre 2, me va a dar 6, la cantidad máxima de X y 0 de Y. Y con el precio de 1, el ingreso monetario entre el precio de 1 me va a dar 12 de Y y 0 de X. 12 de Y y 0 de X. Y entonces trazo las 3 rectas de presupuesto porque me dan 3 ingresos. 12, 16 y 20. Entonces, le doy nuevamente seleccionar datos, agregar, y vamos a poner en el nombre de la serie recta de presupuesto primera 1. Los valores de X serían 6 y 0, y los valores de Y, siempre borren la brusquita esa que aparece ahí, aceptar, y ya vemos que me salió la primera recta de presupuesto. Le doy agregar recta de presupuesto 2, y los valores de X serían estos 8 y 0, y los valores de Y 0 y 16. Tengo una tercera recta de presupuesto. El nombre de la serie es recta de presupuesto 3. Los valores de X son 10 y 0. Y los valores de Y, ya le doy aceptar y aceptar. Entonces acá tengo los puntos de equilibrio de la curva ingreso-consumo. Acá tenemos 3 y 6, 4 y 8, y 5.5 y 9 acá. Y ahora trazo la curva ingreso-consumo, que son los puntos de equilibrio partiendo del origen para esta curva ingreso-consumo. Nuevamente le damos seleccionar datos, le damos agregar
Entonces le ponemos curva a ingreso, curva ingreso consumo, curva ingreso consumo. Los valores de X son los valores que me dan desde el origen, y los valores de Y, los valores de Y ajá, aceptar y aceptar. Ya aquí entonces le tendría que poner curva ingreso consumo, que son los puntos de equilibrio donde el consumidor, en la medida que ha ido aumentando su nivel de ingreso, él ha ido consumiendo combinaciones de X y Y más, cada vez más altas. Y ahora recuerden que de las curvas ingreso-consumo puedo derivar las curvas de Engels. Las curvas de Engels me relacionan las cantidades que se consumen de un bien en la medida en que aumenta el ingreso. Entonces, las curvas de Engels son la relación entre ingresos y cantidades demandadas en los puntos de equilibrio de X y de Y. Entonces, tenemos que hacer una gráfica de la curva de Engels para X y una gráfica de la curva de Engels para Y. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Profesor, ¿cómo se calculan los puntos de equilibrio? Aquí está. Este es el primero. Este es No, ¿cómo se calcula? cómo se calcula. El, el, las cantidades se la va a dar, la cantidad se la va a dar el punto donde la curva de indiferencia es tangente a la recta de presupuesto para cada una. Entonces, aquí en ese equilibrio, él me va a dar 3 y 6, ¿verdad? Aquí lo veo, 3 y 6. Y luego el siguiente punto de equilibrio va a ser el punto de equilibrio 4 y 8, y acá va a ser 5.59. O sea, los puntos de equilibrio usted los va a obtener gráficamente, que sería dividir, usted ya tiene su recta de presupuesto y sus curvas de indiferencia. Entonces, en el punto de tangencia de la curva de indiferencia con la recta de presupuesto, es que nos va a dar esos puntos de equilibrio que me sirven a mí para dibujar la, la, eh, la curva ingreso-consumo. Y no sé si me capta la idea. Ese valor lo voy a obtener de la misma gráfica que me da el punto donde es tangente la recta de presupuesto con la curva de indiferencia alcanzada en el ingreso 1, en el ingreso 2 y en el ingreso 3. No sé si le queda claro. O sea que esta cantidad es la que le va a dar su punto de equilibrio acá, 3 y 6. Y acá 4 y 8, ¿verdad? Y acá
3.5, 5.5 y 9. 5.5 y 9. Los puntos de equilibrio se le dan gráficamente, donde la curva de indiferencia es tangente a cada una de las rectas de presupuesto en la medida en que el ingreso aumenta y los precios de los bienes permanecen constantes. No sé si queda claro. ¿Quién me preguntó? Que no los estoy viendo ahora. Aguilar, profe. Aguilar. No le queda claro, Aguilar. Más o menos, profe, más o menos. A ver que leer la diapositiva para estar clarísimo. Sí, es que al usted hacer la gráfica, aquí yo detecto los puntos de equilibrio. Aquí tengo 3 y 6 y aquí tengo 4 y 8 y aquí y acá 5.59 en ese punto. Y ya ahí yo trazo mi curva ingreso-consumo, partiendo del origen. En algunos casos, uno podría trazar la curva ingreso-consumo partiendo de acá. Pero generalmente se hace partiendo del equilibrio donde, partiendo del nivel cero, donde ambos empiezan a aumentar. Bueno, estos puntos de equilibrio que me dan la curva ingreso-consumo, que aquí la tengo, ¿verdad? Como les decía hace un momento acá, no le puse el equilibrio del ingreso. En este caso, lo que nos da son los puntos de equilibrio donde la recta de presupuesto es tangente a la curva de indiferencia. Y estos puntos de equilibrio me sirven para dibujar mi curva de Engels para cada una de la curva de Engels para cada una de las cantidades de X. Aquí tengo que al ingreso monetario 12, en el ingreso monetario 12, yo consumo 3 de X y 6 de Y. Acá consumo 4 de X y 8 de Y, y acá 5.5 de X. Pero la curva de Engels es las cantidades de X consumida a cada nivel de ingreso, las cantidades de X, y acá las cantidades de Y consumidas a cada nivel de ingreso. Entonces vamos a hacer las curvas de Engels. Profe. Ajá, dígame usted. En los puntos de equilibrio, usted le pone al principio que son 0 y eso le tira la línea más abajo, pues desde el 0, y en el otro nota así. O no sé si me podría explicar eso. Sí, por eso les decía que podemos partir del origen o simplemente los puntos sobre las rectas de presupuestos. En este caso, o sea, cualquiera de las dos lo pueden utilizar. Es esto lo que usted dice, que acá no partió del origen. Sí, profe. Sí, ok. Lo podemos hacer
partiendo del origen o solamente señalando los puntos donde hay cantidades de X y cantidades de Y. Bueno, ahora vamos a hacer las curvas de Engels que relacionan el ingreso monetario para las cantidades de X y el ingreso monetario con las cantidades de Y. Ahora, vamos entonces a hacer la gráfica de Engels para el bien X. Entonces le damos insertar, gráfica de dispersión, usamos esta. Vamos a bajarla porque no... entonces, aquí le damos seleccionar datos. Entonces le damos agregar el nombre de la serie sería curva de Engels del bien X. Y los valores de X serían estos, los valores de X serían estos, las cantidades de X que se consumen a estos diferentes niveles de ingreso. Y entonces los valores de Y son los ingresos monetarios, 12, 16 y 20. Entonces le damos aceptar. Ya aquí tengo la curva de Engels para el ingreso monetario 12. Aquí hay algo que no me dio bien. Déjenme ver qué hice mal. Seleccionar datos, agregar curva de Engel del bien X. Los valores de X son los valores de las cantidades de X y los valores de Y de la serie son los ingresos monetarios. Ajá, y entonces aceptar y aceptar. Ya aquí tengo la curva de Engel del bien X, ¿verdad? Que al ingreso monetario de 12 son 3 unidades, al de 16, 4 unidades y de 20, 5.5 unidades. Y ya allí le ponemos título a los ejes y la leyenda. Entonces ya ahí tengo la curva de Engels para el bien X. Y ahora vamos a ver la curva de Engels para el bien Y. Le damos insertar. Le damos insertar. Gráfica de dispersión.
Ajá, entonces le damos seleccionar datos, agregar, y en el nombre de la serie, curva de Engels del bien Y. Entonces los valores de X, serían las cantidades de Y consumidas. Ahí no se equivoquen, las cantidades de Y consumidas, y los valores de Y va a ser los valores de Y van a ser los ingresos monetarios. Y entonces le damos aceptar y aceptar. Entonces son 6, 8 y 9 a los diferentes niveles de ingreso. El título de los ejes, la leyenda. Ajá, entonces, ya aquí tenemos que de la curva precio-consumo, de la curva ingreso-consumo, perdón, de la curva ingreso-consumo podemos derivar la curva de Engels para el bien X y la curva de Engels para el bien Y. Recuerden que la curva de Engels relaciona el ingreso de los consumidores con el consumo de X y el consumo de Y cuando permanecen constantes los precios de los bienes. Así que esta es la curva de Engels del bien X, del bien Y. Entonces, por ahora no le estoy poniendo el nombre a los ejes para evitar el tiempo. Acá tienen la curva de Engels de X, el ingreso y las cantidades de X, y el ingreso y las cantidades de Y. A ver, preguntas hasta aquí, porque estamos con la curva de ingreso, consumo y las curvas de Engels. Ahora vamos a las curvas, a la curva precio-consumo y la curva de demanda. Preguntas. Yo esto se lo voy a mandar para que hagan. Sí, tengo que buscarle problemas para hacer para hacer los laboratorios. Bueno, preguntas. No hay preguntas. Bueno, vamos a ver, vamos a ver si acá podemos ver la gráfica de precio-consumo. Ustedes están aquí viendo la gráfica de precio-consumo. Sí, profe. Sí, ok. Si ven el Word y que problema de práctica, curva precio-consumo y curva de demanda. Para este problema solamente tenemos
dos curvas de indiferencia para facilitar el problema. Solamente dos curvas de indiferencia y tenemos que los precios originales, el ingreso era 16 y el precio de X es 1 y el precio de Y también es 1. O sea, en ambos es el mismo precio. Y aquí primero tenemos que trazar las curvas de indiferencia en el mismo cuadrante. En el punto 2, calcular la recta de presupuesto. En la misma gráfica, expresar la recta de presupuesto, indicar cuál es la pendiente de la recta de presupuesto e indique las cantidades de X y Y que el consumidor consume en equilibrio. Y luego, en el punto 3, nos dice que en el precio de X aumenta de 1 a 2, mientras que el precio de Y permanece constante. Y aquí tendríamos que calcular y trazar en la misma gráfica la nueva recta de presupuesto, porque acá el precio aumentó. Y expresar la nueva ecuación de la recta de presupuesto. Trazamos la recta precio-consumo o la curva precio-consumo y en gráfica aparte la curva de demanda. Entonces, ahora vamos a la curva precio-consumo. Aquí tenemos las dos curvas de indiferencia y tenemos los valores del ingreso y los precios originales y los valores de la recta de presupuesto con la modificación del precio de X que aumentó. Entonces, vamos a ver. Copiar. Y pegar. Por facilidad del problema, de la hechura del problema, me voy a copiar todo esto de acá. Al igual que lo hice en el anterior. Aquí están. La curva. Tengo los valores de los, de los ingresos. Y bueno, la curva de demanda ahora la vemos. Bueno, aquí están viendo los valores que copiamos para la curva precio-consumo. Tenemos que dibujar
primero las curvas de indiferencia. Entonces, igual que las anteriores, le damos insertar acá en gráficos, gráfico de dispersión. Entonces vamos a darle seleccionar datos, agregar y vamos a dibujar las curvas de indiferencia. La curva de indiferencia 1 y los valores de X son lo que me dice aquí de los valores de X y los valores de Y, lo que dice aquí le damos a aceptar, le damos nuevamente a agregar y la nueva el nuevo nombre de la serie es la curva de indiferencia segunda. La curva de indiferencia segunda. Los valores de X aquí nos los ponen y los valores de Y son cantidades de Y que me ponen ahí, aceptar. Y le damos agregar. Ahora vamos a tener que trazar la recta de presupuesto 1 con los precios originales que eran 1 y 1 y luego la recta de presupuesto con los precios, con el precio de X modificado. Entonces agregar el nombre de la serie. El nombre de la serie sería recta de presupuesto 1 y los valores de X. Recuerden que como el ingreso es 16 y el precio de X es 1 y el precio de Y es 1, entonces sería 16 entre 1, 16 para X y 0 de Y, porque todo el ingreso se está consumiendo en X. Y en el caso de Y, la cantidad máxima de Y es 16 entre 1, 16 y 0 de X. Acá es 16 de X y 0 de Y. Entonces ya le pusimos los valores de X, los valores de X y los valores de Y. No, hice bueno, aquí hice una trastada y borré todo. Diferencia 1, los valores de X. Pero si yo digo, si me ven dinero de cena, los pongo y les regalo los otros y ya van estudiando eso.
Aceptar. Ahora agregar sería la recta de presupuesto. Recta de presupuesto 1. Valores de X 16 y 0. No, si quieren, denle ustedes. Yes, 0. Ajá. Ven que ya se trazó la recta de presupuesto 1. Ahora hay que agregar la recta de presupuesto 2, cuyo precio de X aumenta. Recta de presupuesto 2. Los valores de X son 8 y 0. Y los valores de Y, es 0 y 16. Y aceptar. Uy. Entonces tenemos aquí ya la recta de presupuesto original que alcanzaba una curva de indiferencia más alta, y cuando el precio de X aumenta, la cantidad máxima de X disminuye, y entonces va a tener va a alcanzar una curva de indiferencia menor que la anterior. Y ahora vamos a trazar la curva precio-consumo. La curva precio-consumo la curva precio-consumo que une los dos puntos de equilibrio. El punto de equilibrio original, ¿verdad? Era 9.7, 9.7, y el nuevo punto de equilibrio es 4.8. 4.8. Entonces le vamos a dar la curva precio-consumo. Curva precio-consumo. Los valores de X y los valores de Y. Y ya aquí le tendría que poner curva precio-consumo. Y aquí, sí. Entonces, en el título del gráfico le ponemos curva precio-consumo. Acá en el título de los ejes, cantidades de X, cantidades de Y. Y de la curva precio-consumo, nosotros podemos derivar la curva de demanda, la curva de demanda del consumidor. Curva precio. De la curva precio-consumo, que es esta, la curva precio-consumo,
derivamos la curva de demanda, la curva de demanda del consumidor, porque como el precio de X aumentó de 1 a 2, entonces la demanda de X ha disminuido. Originalmente se demandaba 9 de X y 4 de, 9 de X, y ahora solo se consumen 4 unidades. Originalmente era 9. Y entonces acá tenemos la curva de demanda, ¿verdad? Sí, aquí tenemos entonces los valores para graficar la curva de demanda. Y ahora entonces le damos insertar, le damos gráficas y entonces igual le damos insertar, gráficas de dispersión XY. Ahora le damos seleccionar datos, agregar. Entonces le damos acá curva de demanda. De X, porque fue el precio que se modificó, ¿verdad? Las cantidades de X que son, que van en el eje de X, y las cantidades de Y que son los precios. Los precios. Entonces ya tenemos la curva de demanda de X. Es decir, el precio original era 2, el precio original cuando era 1 se demandaban, cuando el precio era 1 se demandaban 9 unidades, y cuando el precio subió a 2 solo se me demandan 4 unidades. Entonces podemos derivar de la curva precio-consumo la curva de demanda, en este caso del bien X. Y hasta aquí serían las gráficas que yo quería explicarle cómo hacerlas, porque hay detallitos que bueno, vamos a quedar aquí.